Muy buenos días chicos, hoy día viernes vamos a trabajar un temita nuevo llamado clasificación de triángulos. Es muy interesante chicos este tema porque te va a ayudar a conocer muy bien los tipos de triángulos, ¿no? Que van a existir o que existen en nuestro tema de geometría. Ya sabes quién te habla, el docente Raúl González, del Colegio San Agustín de Oquendo, tercer bimestre, el curso de geometría. Para aquellos que me preguntan, profe, ¿qué curso? Ahí está, geometría, para el aula de sexto grado A y B. Fecha de hoy, 18 de septiembre. Queda menos de una semana para que inicie la primavera, ¿no, chicos? Muy bien. Clasificación de triángulos, el tema 2. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Y la clasificación, primer punto, ¿ah? Según sus lados, y mira, punto B, según sus, según sus ángulos y según sus lados. Hay dos tipos de clasificarlo. Según sus ángulos, vamos a ver, y luego vamos a ver según sus lados. Es muy bonito, es muy bonito. Por favor, no se mareen con la teoría que está muy fácil, ¿ya? A ver, según sus ángulos, tenemos un triángulo acutángulo. Profe, ¿qué es acutángulo? Es cuando sus ángulos, cada uno, son menor o menores a 90 grados. Cada uno son menores a 90 grados. A eso se le llama acutángulo. A ver, yo te hago una pregunta. Un ángulo agudo, agudo sí me acuerdo, profe. Agudo es en la medida de un ángulo menor a 90, pero mayor a cero. A ver, empecemos desde el comienzo. Mira, mira, yo siempre hago así, un spoiler. Cuando el ángulo vale cero grados, ¿cuánto vale? Ángulo nulo. Cuando vale mayor a cero, pero menor a 90, se le llama ángulo agudo, ¿verdad? Cuando el ángulo es igual a 90, se le llama ángulo recto. Ah, profe, aguanta. Agudo, acutángulo, recto, rectángulo. Ah, va por ahí la palabra entonces, el nombre. Y cuando el ángulo es 90 grados, es recto, obvio. Cuando el ángulo es mayor a 90, pero menor a 180, se llama ángulo obtuso. Por eso mismo la palabra obtusángulo. Cuando el ángulo es 360 grados, es un ángulo de una vuelta. Bueno, entonces, según los nombres de los ángulos, le han puesto nombre al triángulo, ¿sí? Por eso dice clasificación según sus ángulos. Si los ángulos son agudos, ya dijimos que agudos eran menores a 90, el triángulo se va a llamar, ahí está, miren, su símbolo, triángulo acutángulo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando veo un ángulo, uno nada más, igual a 90, el triángulo se llama triángulo rectángulo, ¿ya? Bajamos. Cuando un ángulo es mayor a 90, le decimos que es un triángulo obtusángulo. Un ángulo obtuso, triángulo obtusángulo. Entonces no te vas a poder equivocar en esa teoría, ¿verdad? ¿O sí? Según los ángulos, tú ya sabes cómo colocarlo. ¿Sí? Muy bien. Veamos lo siguiente. Profesor, arriba. Clasificación según sus lados. ¿Ya? Clasificación según sus lados. Ah, ya. Acá, perdón, ya no va a haber sus ángulos, ni un ángulo. Acá van a ver la. Profesor, escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Le dije al inicio de la clase, le dije que va a ser bastante teoría. El triángulo escaleno es cuando todos sus lados son diferentes. A es diferente de B y B diferente de C. ¿Me dejo entender? Todos sus lados diferentes. Profesor, segundo punto, triángulo isósceles. El prefijo iso es igual, ¿sí? Isósceles, ¿no? ¿Estamos bien? Isóbaro, isótono, isótopo en química, ¿sí? Significa igual, ¿no? A ver, profesor, ¿igual qué? Igualado. Dos lados son iguales. Dos lados son iguales, ¿sí? Vamos a ver, dice A va a ser igual a B.
Ahí está, A igual a B. Bueno, acá le hubiese puesto solamente A también, ¿no? Le poníamos A también, es lo mismo. Algo así, ¿no? Algo así pinta el triángulo. A y este C, ¿sí? Pero te están indicando acá que A es igual a B, lo mismo, pues. Profe, si tengo dos lados iguales, entonces tengo dos ángulos iguales, ¿verdad? El ángulo que se le opone al segmento A, acá está, teta. El ángulo que se le opone al segmento B, acá está, teta. ¿Sí? Ahí está. ¿Me dejo entender? Vayamos con el tercer triángulo. Equilátero. Equilátero, ese es el más bonito, ¿no? Todos los lados son iguales. Todos los lados son. Los tres laditos son iguales. ¿Qué más? Desarrollando vas a encontrar que cada ángulo va a valer 60. Profe, si son tres ángulos y la suma de los ángulos de un triángulo suman 180, entonces, ¿cuánto vale cada ángulo? No le voy a poner una variable, yo ya sé cuánto vale en valor numérico. Es exacto. Profe, 60, 60, 60 suman 180. Entonces es exacto, ¿no? Un triángulo equilátero tiene esta propiedad. Se conocen sus ángulos. Es muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Triángulo equilátero, los tres lados son iguales y los ángulos miden 60. Muy bien, muchachos. Dice así, dados los siguientes triángulos, complete el cuadro que se da a continuación con un sí o con un no, según corresponda. Mira, mira, a ver, vamos a participar ya. Acá está. Se ha ido para abajo, ¿no? Ya. El 1, acá está. El 2. Vayan anotando en su cuaderno, vayan anotando en su cuaderno. A ver, vayan anotando en su hojita porque voy a tomar práctica. Mira, mira, chiquito nomás, un oral acá. Acá hay un cuadro. Acá hay un cuadro que vamos a llenar sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, ¿verdad? Ya. Vayan anotando para ver el dibujito acá. Profesor, ¿el 1 qué triángulo es? Active tu audio y me lo respondes. ¿El 1 qué triángulo es? Yo estoy observando que hay dos treces. No tiene ángulos. Como no hay ángulos, no puede ser ni acutángulo, ni rectángulo, ni obtusángulo. Esto de acá es según sus lados. Justo lo que acabamos de ver. Cuando tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Isósceles, ¿no? Isósceles, ¿ya? Isósceles. ¿Quién respondió acá? A ver, nadie respondió. No, escaleno no. Escaleno no, es isósceles porque tenemos dos lados iguales. El triángulo número 2. Profesor, 3, 4, 5. Ya. ¿Qué cosa estoy viendo con el 3, 4, 5? Dímelo. Los lados son diferentes, ¿verdad? Los lados son diferentes. Si los lados son diferentes, ¿cómo se le llama? Según sus lados. Escaleno, ¿verdad? Escaleno. Ahora, mira, acá hay un ángulo de 90 grados. Acá hay un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se le llama? Rectángulo. Chicos, yo estoy respondiendo solo. ¿Y ustedes? ¿Qué pasó? Ya. Continuamos con el gráfico 3. Profesor, ¿cómo se llama este triángulo? Isósceles. Isósceles. A ver, tiene Porque tres los lados son lados iguales. iguales. Tres lados iguales. Cuando eran tres lados iguales, se llamaba equilátero. ¿Equilátero? Equilátero. Tres lados iguales, profe. A ver, suba, suba. Acá está, mira. A, B y C son iguales, dice acá. Los tres lados iguales es equilátero. Cuando tiene solo dos lados iguales se llama isósceles. ¿Ya? Ahora, ¿sus ángulos cómo serán del equilátero? Sus ángulos son agudos, ¿no? Si son agudos, según sus ángulos se llamará acutángulo, ¿ya? Acutángulo. ¿Estamos bien? Estamos anotando, ¿ah? Estamos anotando. Estate atento, por favor.
Profesor, acá está. Este triángulo así medio echadito, que parece, no sé si ¿Otros ángulos? ustedes han visto en la playa cuando hacen, no me acuerdo cómo se llama ese deporte, pero cogen un tipo un velerito, ¿no? Y hacen este deporte en el mar. Bien, a ver, claro, profe, este ángulo es de 45. ¿El de adentro cuánto vale? 135. Este ángulo de acá, 5. 130. Vamos a colocarlo si es que se puede colocar, a ver. Ahí está. Ahora sí, profe, sí salió, ¿ah? El de adentro se llama 135 grados, ¿no? Entonces tenemos un ángulo obtuso, mayor a 90, menor a 180. Si el triángulo es obtuso, entonces el, el ángulo es obtuso, entonces el triángulo se llamará obtusángulo, ¿ya? Obtusángulo. Muy bien. Profesor, las 5. A ver, ya, yo ya me cansé de dar todas las respuestas. Ustedes. ¿Escaleno? Escaleno. Sí, escaleno. Porque según sus lados, profe, acá él es 30 grados. ¿Cuánto crees que vale acá? 30. ¿Cuánto vale acá? ¿Qué ángulo vale acá? Profe, 30, 90, ¿cuánto vale acá? 60. Muy bien, atentos, 60 grados. Profe, son 3 ángulos diferentes, por lo tanto tendrá Profe, 3 lados diferentes. Si tiene 3 lados diferentes, según sus lados será escaleno. Profesor, luego, yo veo un ángulo de 90 grados. La clasificación según sus ángulos. ¿Cómo se llama cuando un triángulo tiene un ángulo recto? ¿Cómo se llama el triángulo cuando tiene un lado recto? Rectángulo. recto. Triángulo, rectángulo. ¿Sí? Vamos con la 6. Escaleno. A ver, mira, acá hay una M, acá hay una M. Tiene 2 lados iguales. Si tiene 2 lados iguales, ¿cómo se llama el triángulo? Isósceles. Isósceles. Muy bien, Yanel. Isósceles. Muy bien, Yanel. Muy bien, Luna. Muy bien, Keirita. Isósceles. Ya hay que estar. Por eso les dije, saquen sus lápices, ustedes no lo sacan. Cuando yo hago la teoría, ya vayan anotando algunos puntos bonitos. Isósceles. ¿Qué más tenemos? Esto es según sus lados, ¿no? 2 lados iguales será isósceles. Ya. Según sus ángulos, ¿ves un detalle en el triángulo? Según sus ángulos. ¿Qué detalle ves en el triángulo? ¿Qué detalle ves? Este de acá, ¿no? ¿El ¿Qué 90 ángulo es? grados? Si es 90 grados, el triángulo se llama. Escaleno. No, Escaleno. según sus lados no, según sus ángulos. Isósceles. A ver. Estamos que nos confundimos. Muy bien, rectángulo, triángulo, rectángulo. Porque es un ángulo recto. No están preparados todavía. ¿Ah? Nos quedamos en la 6, ¿ya? Vamos a regresar a la teoría. Si puedes, trata de anotar como cuando éramos nosotros pequeños, ¿ya? Éramos nosotros pequeños, tu mamita, tu papito, quien les habla, y el profesor hablaba y nosotros teníamos que anotar en un blog. Así era antes, hijos. El profesor daba su clase, hablaba, y esos puntos importantes lo anotábamos en un blog. Fuera de copiar de pizarra, fuera de eso, anotábamos los puntos importantes, porque nos decía, chicos, de lo que estoy hablando va a venir en el examen. Ya lo teníamos anotado. Esa es la idea, ¿ya? Vamos de nuevo con la teoría. Mira, 2 veces la teoría para que te acuerdes. Primero, triángulo, según sus ángulos. Acá solamente veo ángulos nada más, ángulos, no lados. Tienes acutángulo, los ángulos menores a 90. Rectángulo, un ángulo igual a 90. Basta ver 1 igual a 90, o sea, este cuadradito, y ya será rectángulo. Basta ver 1, bueno, solamente vas a ver 1, mayor a 90, se llamará obtusángulo. Clasificación según sus ángulos. Vamos a ver la clasificación según sus lados. Si veo 3 lados diferentes, mira, 3 lados diferentes,
Acá le faltó, ¿no? Acá dice rayita, rayita, está mal. ¿Copiamos? No, dice mal. Tenemos que poner 2 rayitas, ¿no? O le ponemos una bola acá. Ahora sí, ¿no? Diferentes, ¿no? Los 3 lados son diferentes. Se va a llamar escaleno. 3 lados diferentes. Escaleno. Profe, 2 lados iguales, isósceles. 2 lados iguales, isósceles. Me imagino que estás anotando, ¿no? A ver, vamos a ver quién está anotando. Bueno, Yo sí. profesor, 3 lados diferentes, perdón, 3 lados iguales, 3 lados iguales, 3 lados iguales, se llama equilátero. 3 lados iguales, se llama equilátero. Equilátero. ¿Sí? Equilátero. Además, los ángulos son 60 grados, ¿no? Es un detallito del triángulo equilátero. Nos quedamos en la 7. La 7, ¿qué tipo de triángulo será? ¿Qué cosa estoy observando? 2 lados Isósceles. iguales. Muy bien. Equi- No se diga más. Isósceles. Isósceles. Claro. ¿Daniela lo dijiste? Sí, ¿no? Danielita, ¿no? Profesor. Sí, profesor. Muy bien, isósceles. ¿Qué más? Profesor, no hay ningún ángulo de 90 grados, ni tampoco hay un ángulo mayor a 90 grados. Entonces yo estoy observando. A ver, ¿cómo sería un ángulo mayor a 90 grados? Mira, 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 mira. Lo voy a colocar acá. 90 es así. Vamos a empezar a jugar con esto, ¿ya? 90 es así, ¿no? Son dos lados perpendiculares, ya. Eso es 90. ¿Estamos bien? Esto forma 90 grados. Mira acá su cuadrado. Acá está. Profe, esto es 90 grados. ¿Hasta ahí está bien? Sí, ¿no? Bien dibujado, ¿no? Bien dibujado. Profe, si es que este señor lo pongo más acá, ¿será 90 grados? ¿Ves que no? No. Si este señor lo pongo más acá, ¿será 90 grados? No. Entonces, este tipo de triángulo es un ángulo obtuso. Por eso se le llama triángulo obtusángulo, ¿ya? Porque hay un ángulo, ¿ves? Ahí está el triángulo. Mira, ahí está el triángulo. Es un ángulo mayor a 90. ¿Me dejo entender? Profe, y si es que este triángulo viene así, entonces la rayita la voy a colocar hasta acá. ¿Ves? ¿Cómo se va abriendo más? Hay un ángulo mayor a 90. En tu raciocinio tiene que estar que 90 es acá. Ya, ahí es 90. Lo colocamos. Ahí es 90, ¿cierto? Pero si yo me voy abriendo un poco más, voy abriendo más acá, ya no es 90, es más de 90, ¿verdad? Ya les expliqué gráficamente, ¿ah? Ya les expliqué. ¿Ves que este ángulo es 90? A ver, ponemos acá. Mira, ¿cómo yo puedo saber si ese ángulo es menor a 90 o mayor a 90? Coges tu reglita y te voy a indicar esto, ¿no? Profesor, esta rayita de acá con esta raya de acá forman 90 grados. ¿Dónde, profe? ¿Dónde? A ver. No, no se va a ver. No hay para poner. Estos dos forman 90 grados, ¿no? Muy bien. Profesor, otro más. Esto de acá forma 90 grados, ¿ves? ¿Ves? Es más chiquito, ¿no? A ver, lo achicamos. Ajá, sí, es más chiquito. Si yo lo abro, esto será 90 grados, ¿no? Estos dos. Profe, esto de acá forma 90 grados también. A ver, vamos a ver, profe. No, solo esto. Esto de acá forma 90 grados. Lo voy a colocar aquí, mira. Ahora sí. Profe, esto forma 90. Pero mira, esta rayita es más chiquita, ¿eh? Se ha venido por acá, ¿eh? ¿Ves? Es más chiquita, ¿no? Hasta acá es 90, ¿ves? Entonces, les estoy enseñando cómo poder analizar o identificar un ángulo menor a 90, ¿sí? Para poder decir que este es un triángulo acutángulo. ¿Cómo se llama? Isósceles, porque según sus lados es isósceles, y según sus ángulos, acutángulo, ¿sí? Acutángulo. Bajamos, y la 8 creo que ya la podemos resolver acá, ¿no? Muy bien. Profe, el triángulo número 1. Ah, faltaba, ¿no? 1. Acá está el 1. Este es el 1. Acá está. Este es el 1.
Tiene dos lados iguales. Sí, lo voy a hacer con el bloque de abajo. Acá está. Es isósceles. Ya, miren, miren. Isósceles. Isósceles. Pero según sus ángulos, ¿hay un ángulo de 90 o mayor a 90 o son menores de 90? Son menores de 90. Muy bien, Luna. Si son menores de 90, ¿cómo se llama? Acutángulo. Acutángulo. Muy bien, Janet. Y cuando tiene 90 es rectángulo, ¿no, profesor? Exactamente. Y cuando es un ángulo más de 90, el cual te acabo de hacer un gráfico visual muy, muy bonito, muy dinámico con las rayitas, se llama obtusángulo. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, ya marcamos que el primero es isósceles y también acutángulo. Entonces, acá está. Triángulo número 1. ¿Era equilátero? No. No. ¿Era isósceles? Sí. Sí. Sí, marcamos que era isósceles. ¿Era escaleno? No. Ah, bueno, No. bien. El primero era rectángulo. No. ¿Era acutángulo? Sí. Sí. Obtusángulo. Sí. No. No. Así se... No. Claro. A ver, escúchenme. El primero era, dijimos, isósceles y acutángulo. ¿Estamos bien? Claro, a ver el primero. Isósceles porque tiene dos lados iguales. Acutángulo porque sus ángulos son menores a 90. ¿Sí? Es el ángulo de acá más chiquito, menor a 90, menor a 90, menor a 90. ¿Me dejo entender? ¿Cómo era el triángulo 2? Yo les dije. Escaleno con obtuso. No. A ver. Escaleno. 1, 2, 3. Va, escaleno. ¿Sí? Escaleno, ¿sí o no? Ya. Y mira este ángulo. Rectángulo. Muy bien. Escaleno. Rectángulo. Rectángulo. A ver. En el 2. Escaleno. Ah, En el 2. No. Rectángulo. Sí. sí. ¿Está bien? Sí. Está bien, ¿no? Ahí. ¿Los demás qué le pondremos? No. No. Oye, ¿cómo que en él? No, es no. Y ahora sí. Vayamos con el 3. Equilátero. Equilátero. Muy bien. Equilátero. Ahora, pregunta. Ya, va, anoten a equilátero para poder responder. Ahora, eso según sus lados. Según sus ángulos, ¿cuánto valía cada ángulo del Rectángulo. equilátero? Acutángulo. ¿Rectángulo o acutángulo? Rectángulo. Rectángulo. A ver, tú ves un 90 grados, así como este cuadrado ves acá, no es rectángulo entonces. ¿Cuánto valía cada ángulo? A ver, dame la cantidad. ¿Cuánto valía cada ángulo? 60. Ah, acá está. 60, ¿ves? 60. ¿Y 60 no es un ángulo menor a 90? Entonces, según sus lados, es equilátero. Y según sus ángulos, es acutángulo. ¿Sí? Entonces marcamos la 3. La 3 es equilátero. Sí, No. sí, equilátero. No. Y Isósceles acutángulo. no. Acutángulo sí. Isósceles nada no. más. Sí. Colocamos El amarillo. resto no. Lo demás, No. el. Así se desarrolla esto de acá. Es muy bonito trabajo para poder desarrollar. Vamos a llamar entonces uno por uno. Luna Santillán. El ejercicio número 4. Mira que ya dimos la respuesta. ¿Profesor? Luna Santillán. El 4. Solamente Luna Santillán. Está ahorita en prueba oral. Luna Santillán. Indíquenos, por favor, qué tipo de triángulo es. Hay dos formas de clasificar. Según sus lados y según sus ángulos. Ya. Es un triángulo. ¿Obtusángulo, profesor? Va, 1, obtusángulo, según sus ángulos. Y según sus lados, este ladito chiquito, este ladito de acá es más chiquito que el de acá, ¿no? Sí. Y este es como una pseudohipotenusa. Este es el más grande de todos. De ahí le sigue el de acá mediano y de ahí le sigue el de acá chiquito. ¿Los tres lados son iguales o son diferentes? Son diferentes. ¿Cómo se llama el triángulo? Solo Luna, nadie más responde. Si los lados son diferentes, según sus lados, ¿cómo se llama el triángulo?
Escaleno. Escaleno. Lo acabas de decir, escaleno. Entonces, vamos a marcar escaleno y obtusángulo. A ver, bajamos. Ujú. El 4. Escaleno, marcamos sí. Obtusángulo, marcamos sí. Nada más. Esa es la práctica. Y si hubiese sido presencial las clases, los hacía formar grupos de 4 y presentar la práctica. Era muy interesante esto de acá. Hacíamos grupos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos antes? Grupos de Danielita, Natsumi, en el aula. Ya, junten las carpetas. Ay, esos tiempos bonitos. Ya volverán, chicos. Ya volverán esos tiempos. Profesor, ¿el otro año va a haber clases presenciales? Según el gobierno, a mitad de año. A mitad de año van a ser presenciales. Pero con mucho cuidado. Bien, a ver. Sí, en julio, agosto, por ahí. Número 5. A ver, ¿a quién llamamos en el número 5? Daniela Monroy. Danielita. Vamos, hija, tú puedes. Profesor. Indícame. Para poder darme la respuesta de qué tipo de triángulo es, debes de saber algo. Que hay dos formas. Me vas a responder primero según sus lados y luego según sus ángulos. Según sus lados, ¿cómo es? Hay una propiedad. Para ángulos diferentes, lados diferentes. Entonces, ya te estoy soplando ahí. ¿Isósceles? Isósceles, que hay dos ángulos iguales para hacer dos lados iguales. Te estoy soplando la respuesta por eso. Tienes tres ángulos diferentes. Tienes 30 grados, 60 grados y 90 grados. Como tienes tres ángulos diferentes, tendrás tres lados diferentes. Entonces, ¿Equilátero? equiláteros no son diferentes. Uy, te estás equivocando bastante. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus lados diferentes? Escaleno. Escaleno. Escaleno, pues. Muy bien. Escaleno. Rectángulo. Ya. Escaleno y según sus ángulos, rectángulo. Marcamos. Escaleno, sí. Y según sus ángulos, rectángulo. Sí. ¿Estamos bien? Ahí. Lo demás le colocaremos no y no. Vayamos con el 6. Chicos, por favor, ¿ah? Más atentos. Vayamos con Jaderciño. Jader. Ahí está mi Jader. Sí, profe. Todo tuyo la 6. Ya habíamos dado la respuesta, por si acaso, ¿ah? A ver si estabas atento. Es el triángulo según sus lados. ¿Cómo es? Según sus lados. ¿Qué estás observando ahí? M y acá M. Yo puedo decir que son dos lados iguales. ¿Cuál es el triángulo de dos lados iguales? ¿Cómo se llama ese triángulo? Solo Jadera, nadie responde. ¿Cómo? Dilo, no te escuché bien. Isósceles. Correcto, isósceles. Ahora, según sus ángulos, ¿cómo se llama el triángulo cuando hay un ángulo recto? Entonces, Rectángulo. marcamos isósceles, rectángulo, ¿verdad? Vamos a bajar. La 6 es isósceles sí y es rectángulo sí. Nada más, así de sencillo es esto. ¿Qué tal? En algo, ¿no? Buena. Esta es la idea de hacer dinámica con ustedes, para que no sientan que están desde casa, sientan que estuvieran en el colegio, trabajando. ¿No ves? Mira, ¿cuánto hemos llenado? Mira, uff, cantidad. La 7, ¿a quién llamamos? A ver. Keira. Ahora sí, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Vamos, Keirita, de loca tijita. Tu audio activado. Isósceles. Es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque sus dos lados son iguales. Excelente, dos lados iguales. Según sus ángulos. Justo expliqué este ejercicio con los ángulos. Hice acá mi dibujito y le puse acá 90, 90, 90. Me daba que eran menores. ¿Rectángulo? ¿Cuánto? ¿Rectángulo? Rectángulo. ¿Ves algún 90 grados acá en la 7, la que estoy marcando? No hay 90 grados. Acá en la 6 sí hay 90 grados, en la 7 no hay. Todos los ángulos son menores a 90, Keira. ¿Sí? Menores. Si son menores, ¿cómo se llama el triángulo?
Son menores a 90, ¿cómo se llama el triángulo que grita? Keira. Vamos chicos, queda un minutito. Equilátero, no. ¿Cero? No. No hay, para ser equilátero tiene que ser los tres lados iguales. No lo son. Tiene solo dos lados iguales nada más. Isósceles, hasta ahí estábamos bien. Empezamos bien. Ya. Ahora, según sus ángulos. Todos los ángulos, profe, ¿hay 90 grados? ¿Así? No hay. Profe, ¿hay mayor a 90 grados? No, todos son chiquitos. ¿Me dejo entender? Las aberturas son pequeñas. Como son menores a 90 se llama acutángulo. Entonces, acutángulo isósceles, ¿no? A ver, isósceles, sí. Acutángulo, sí. Chicos, más atentos. La teoría está muy fácil. Lo demás le colocamos simplemente no. Yo creo que voy a dejar un cuadro así y va a ser 10 puntos, creo. Está bonita así la pregunta para el examen. ¿El mismo link debe ser otro?